día, Señor, que usted nos ha regalado. Declaramos, Señor Jesús, que su palabra, Señor, es prosperada en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en el libro de Job, hermanos. Bienvenidos para estar este precioso día. Me gusta el salmo que dice: este es el día que el Señor hizo, en él nos gozaremos y nos alegraremos. Amén. Hay personas que pues hoy no son felices y no están felices, ¿no? Pero nosotros estamos en el lugar que produce felicidad, que es la presencia de Dios. El salmista dijo: en la diestra de Dios hay delicias, a su diestra para siempre, ¿no? La presencia de Dios. Y ahora estábamos cantando: me gozaré. ¿Cómo era que estábamos cantando? ¿Cierto? Usted estaba diciendo: me gozaré, me gozaré, me gozaré. Y alguien gritaba: gózate. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues ha llevado todo mi dolor. ¿Y qué más? Usted lo acaba de declarar con una canción y así es. La Biblia dice: con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Amén. Vamos a leer aquí 38 de Job, en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 38 del libro de Job. Ahí antecito de los salmos. Para los que todavía les cuesta trabajo, los salmos están más o menos en la mitad de la Biblia. Antes de los salmos está el libro de Job, el capítulo 38. ¿Listos? Dice que interviene Dios. Hay un diálogo ahí que dura, algunos dicen que pudo haber durado 8 días, entre 8 días y 3 meses, una disertación de 4 hombres reconocidos, respetados. Un joven de esos jóvenes inquietos se les mete en la conversación sobre las vicisitudes de la vida y todo eso, debido a una experiencia que tuvo uno de ellos que se llamaba Job, un fracaso, digamos, en todos sus sentidos. Pero finalmente en el capítulo 38 aparece otro participante de esa tertulia, que es Dios. Y entonces Dios viene, y el título que tiene ese capítulo ahí en su Biblia es ¿cuál? De su ignorancia. O sea, Dios viene y a través, escuche esto, a través del conocimiento que le imparte a Job, lo convence de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, dice Dios, yo vengo a preguntarte y tú me contestarás. Y del versículo 4 en adelante, hermanos, es pues un despliegue, hermanos, de sabiduría divina. Una cantidad de preguntas que Dios, creador de todas las cosas, le hace a Job, que es un hombre que está pasando por una cantidad de situaciones terribles que lo han llevado a la pobreza, a la miseria, a la enfermedad, al abandono, y sobre todo que él no tiene respuesta de parte de Dios por más que ha buscado. Pueden sentarse en un momento. Lo que llama la atención, digamos, este libro es el único libro que la mayoría de los filósofos reconoce como el libro inspirado por Dios de los que están en la Biblia. La mayoría de las personas que se ha dedicado al estudio, a la investigación, o sea, a la ciencia, han, digamos, experimentado una crisis de fe. Y es por eso que un gran número de personas, vuelvo a decir, de estos que se dedican al estudio, a la ciencia en todas sus ramas: biología, física, química, astrofísica, psicología, filosofía, cuando empiezan a ahondar en todo el conocimiento que hasta ahora la humanidad puede tener acceso, tienen una crisis de fe y muchos de ellos devienen en convertirse o en declararse mejor ateos. Una persona que niega la existencia de cualquier deidad. ¿Sí? Obviamente, crisis de fe tenemos todos. Yo lo digo así. ¿Sí?
que es más o menos como la segunda parte, el segundo tiempo de esa crisis existencial. ¿Cuántos han vivido esa crisis existencial? ¿Yo qué voy a hacer con mi vida? Hola. ¿Yo para qué vine a este mundo? Tan de malas que soy yo en esta vida. No digan amén que les hace daño, pero eso es cierto, porque eso se llama crisis existencial. O sea, a todos les ha pasado. Es más, después de que usted se ganó una cantaleta en su casa cuando estaba joven o los que son jóvenes y papá o mamá lo regañan y le dicen, mire a ver qué va a hacer con esa vida. Es que usted no va a servir para nada, entonces usted va y se encierra por todo aburrido, aburrida y dice, yo debería morirme. Eso es una crisis existencial. Con el tiempo viene una crisis de fe, ¿sí? Que le ha pasado, hermanos, a todo el mundo. Esta crisis de fe lo que hace, lo que obliga a que la persona se replantee sus principios y sus creencias. Entonces, por eso digo, mucha persona que se dedicó a la filosofía, a todas estas ciencias, amén, llegan a un punto en que de tanta información que tienen, no se hallan a sí mismos, no tienen una respuesta. Entonces dice, Dios no existe. Piensan que con eso van a calmar su dolor, van a calmar el vacío de su corazón, pero se dan cuenta que tampoco es así. Esta crisis de fe le vino a Job cuando era un hombre que tenía todas las cosas que humanamente usted anhelara tener. A ver, ayúdenme los hermanos estudiosos de la Biblia, compongamos así todas las empresas que tenía Job. Yo digo que Job tenía una empresa de transporte porque tenía 5,000 camellos. Ese era el transporte en la época. ¿Qué otra empresa tenía Job? A ver, ¿quién me dice? Cierto, o sea que tenía una industria de lácteos porque tenía vacas. ¿Qué otra empresa podía tener? Textiles porque tenía ovejas. Y tenía otra de transporte, no público, no de personas, sino transporte de carga, porque tenía 500 burros. Esos eran para cargar artículos. Fuera de eso, dice la Biblia que era un hombre demasiado sabio, o sea, no era solamente que tenía capacidad económica, sino que también tenía ascendencia dentro de su comunidad y era conocido como uno de los 3 sabios de la época en toda la tierra oriental, imagínese usted. O sea, era rico, pero era tremendo erudito también, ¿no? Fuera de eso, tenía, digamos, algo más importante, y es que tenía una relación bien fluida con Dios, tanto que Dios testifica de él. ¿Cuál fue el testimonio que Dios dio de Job? ¿Cierto? Fiel, recto, justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos dicen amén? Y ese testimonio no lo estaba dando ni la mamá de él, ni la suegra de él, ni la esposa de él, lo estaba dando nada menos que Dios Todopoderoso, porque Dios cuando habla de usted, Dios habla bien de usted. El que habla mal de usted es el diablo. Seguro. El que dice que usted no sirve para nada, el que dice que usted es un mal cristiano, el que dice que usted es un resabiado, un mal padre, un mal hijo, ese es el diablo. Porque Dios lo que ve en usted es lo bueno. Y si tal vez usted dice, no, pero es que yo me he portado mal, bueno, pues Dios habla de su futuro, en qué va a llegar a convertirse usted cuando deje que la obra de Dios se complete en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Job está bien, Job está sabroso, Job está contento, y entonces viene la crisis en un solo día. Todas sus empresas se van a la quiebra. Sí. Y terminando ese día, su familia, todos sus 10 hijos perecen en un terremoto. Se murieron. Entonces viene esa crisis de fe. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Dios, yo le sirvo a usted. Dios, yo todo lo que hago por usted, yo testifico de usted, yo enseño su palabra. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Que es lo mismo que le ha pasado a usted, mi hermana, mi hermano.
Yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, yo evangelizo, yo hago células, yo ayuno, yo voy para arriba, yo vengo de abajo, hago por aquí, yo barro, yo trapeo, yo hago, yo diezmo, yo prendo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sí? Hay muchísimas respuestas, ese no es el tema hoy, pero hay muchísimas respuestas para esa pregunta, ¿por qué me está pasando eso? Lo único que quiero decirle es que Dios no lo trajo a usted a la iglesia para que usted perezca en esa crisis de fe. Dios lo trajo a usted para darle la victoria sobre esa crisis de fe, sobre esa crisis de salud, sobre esa crisis económica, sobre todo problema familiar. Dios lo trajo para que usted se levante y diga: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús en esta circunstancia. Sin embargo, para Job no había ningún valor que lo pudiera levantar hasta que tuvo que venir Dios, Jehová dice aquí, ¿sí? Tuvo que venir a aparecérsele a él y decirle: bueno, le tengo unas cuantas preguntas y como usted sabe más que yo, entonces usted me las va a responder. Versículo 4. ¿Dónde estaba Job cuando Dios fundaba la tierra? Házmelo saber, ya que eres tan inteligente. ¿Sabes cuánto mide la tierra o quién extendió una medida sobre ella? ¿Cuáles son sus fundamentos o quién puso su piedra angular? Sí. Y comienza a preguntarle de ahí para adelante todo el capítulo 38, todo el capítulo 39, sí, todo el capítulo 40 al 41. Y si usted lee todos estos capítulos en su casa esta semana, usted se va a dar cuenta que Dios convence a Job, no con tanta cuestión espiritual, sino ¿sabe con qué? Con pura ciencia humana. Dios convence a Job de su existencia y de su soberanía simplemente con ciencia. Por eso la enseñanza de esta mañana es la Biblia frente a la ciencia. ¿Sí? Ese es un tema. Pues vamos a hablar de algunas cositas. Espero usted no se distraiga porque vamos a tocar muchos temas de filosofía y todo ese asunto. Pero ¿por qué traemos esto? Porque para los cristianos, ya lo hemos dicho durante todo este mes, esta es la máxima autoridad de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman la Biblia? Entonces, digamos, el cristiano promedio ama la Biblia. El cristiano promedio lee la Biblia. Digamos que, como lo veíamos ahora 8 días en un video, si usted lee la Biblia solamente cuando viene al culto, no pasa nada en su vida. Si usted la lee 3 veces por semana, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Y esto ya lo vimos el domingo pasado. Cuando usted la lee todos los días, comienza a cambiar la vida suya. Comienza usted a llenarse de paz, de tranquilidad, de fe. Usted aprende a confiar en usted mismo, usted aprende a confiar en Dios, amén. Las estadísticas son concluyentes, en fin. Entonces, digamos, nosotros tenemos la Biblia como la autoridad de Dios. Es más, ella misma, hablando de ella misma, también lo decíamos ahora 8 días, es catalogada como la espada del Espíritu. O sea, este es el instrumento para atacar y, como dice ella misma, para derribar todo argumento que se levanta contra la fe de los cristianos. Uno de los argumentos es que la ciencia y la fe siempre han chocado, siempre han sido enemigas irreconciliables, porque la fe lo que le dice a usted es que todo depende de un ser supremo que creó todas las cosas, mientras que la ciencia lo que trata desesperadamente de explicarle es que un día no había nada y esa nada hizo pum, explotó. Y de ahí se formó todo lo que conocemos. Sí. Se ha avanzado demasiado en los descubrimientos científicos. Sí. Y a medida, lo que llama la atención es que a medida que se avanza en la ciencia es cambiante. Sí. Pero miremos primero lo que es la definición de ciencia. Dice aquí: es el conocimiento que se obtiene mediante la observación y el razonamiento. ¿Sí? O sea, ciencia es conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Digamos que algunos lo definen a la ciencia como el modo de ver todo lo que existe. ¿Cierto? Entonces,
una de las características del ser humano es que a medida que el conocimiento se expande, nace esa sensación en el corazón de las personas que estudian de apartar a Dios de todo lo creado, ¿sí? Si usted lee Génesis capítulo 11, la primera sociedad que se formó con la intención de excluir a Dios de todos sus postulados fue allá en Génesis 11, en esa llanura allá donde se edificó una tremenda torre que se llamaba ¿cómo? La Torre de Babel. Los líderes de esa época, uno que se llamaba Nimrod, dijo: vamos a construir esta ciudad bajo 3 postulados. Vamos a hacernos a un nombre, vamos a hacernos a una torre y vamos a tener todos una misma creencia y vamos a sacar a Dios de este contexto. A medida que el ser humano avanza en ese conocimiento, mire, hoy en esta mañana hay muchas personas que crecieron en el ambiente cristiano, ¿sí? Asistieron a la iglesia, pero por allá llegando a la universidad tuvieron esa crisis de fe. Y entonces leyeron a los grandes filósofos, leyeron a personas que escribieron muchas cosas que han influenciado en la sociedad en los últimos 2 siglos, y entonces dijeron: yo tampoco creo en Dios. Pero no es de asombrarse, eso le pasó a Carlos Marx, que fue el padre del socialismo, hijo de un pastor bautista. Eso le pasó a uno, he estado todos estos días intentando pronunciar este nombre, ayúdenme, Friedrich Nietzsche. No es que tenga estornudo, sino que, o Federico, pues, para que usted me entienda, ¿sí? Uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX y hasta el día de hoy, hijo de un pastor luterano, imagínese usted. Criados en un ambiente cristiano, pero llegan a un momento en que en la crisis de fe les puede más el conocimiento que la fe, se apartan. Ahora, ¿cómo fue su vida? ¿Su vida fue feliz? No. Mire lo que dijo Friedrich Nietzsche. Dijo, vea, él utilizó mucho esta frase: Dios ha muerto, el conocimiento ha matado a Dios, nosotros lo hemos matado, dice él. ¿Cómo podríamos reconfrontarnos siendo los asesinos del ser más santo y más poderoso, que el mundo ha poseído? Este ser se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. Es una grandeza demasiado para nosotros y debemos sentirnos dignos de ella. O sea, él dijo: nosotros a través del conocimiento hemos matado a Dios, dijo el hombre, ¿sí? A ese añadámosle, bueno, aquí tengo otra cantidad de frases de esas personas, pero como dije, no quiero pues como cansar con eso. Pero este mismo Julano dijo: una vez que la sociedad haya matado a Dios, también vamos a rechazar la creencia de un orden cósmico o físico, y vamos a rechazar todos los valores absolutos de la moralidad y de la religión que han mantenido esclavos a todos los individuos. Y ahora cada uno va a tener una vida carente de significado, objetivo y propósito. O sea, negar a Dios no trae felicidad, trae amargura. ¿Cómo murió Friedrich Nietzsche? Murió demente, completamente loco, abandonado por allá en un asilo. ¿Sí? Porque algunos piensan que deshacerse del principio de las cosas que es Dios va a traer felicidad. Usted nota por lo menos que estamos siendo gobernados aquí en Colombia por un gobierno humanista. El humanismo parte también de estos principios. ¿Qué es el humanismo? Es un principio filosófico en el que se le dice al ser humano: usted es tan completo, usted es tan capaz, usted es tan tremendamente perfecto como ser humano, que usted no necesita creer en una cosa superior a usted para conseguir lo que usted quiere. Eso es humanismo. Pero notamos que todo esto termina mal, ¿sí? Notamos que todo eso termina mal. Todas las personas en todos los campos, la filosofía, la psicología, la política, que han intentado, hermanos, encuadrar a la humanidad en un estilo de vida alejado de Dios, todos esos esquemas han terminado en fracaso, porque está escrito en la Biblia, dicho por el propio Jesucristo: ustedes separados de mí nada pueden hacer.
Pero los que han experimentado con Dios, amén, saben que en Dios hay paz, que en Dios hay seguridad, la satisfacción de saber, como dijo Pablo, si este cuerpo terrenal se deshiciere, yo tengo una morada en los cielos eterna, amén, preparada por Dios para los que aman su venida. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, la ciencia dice que la Biblia es retrógrada y que la Biblia ha engañado a la gente, aunque hay que hacer un paréntesis. Dado a los últimos avances científicos, hay una corriente cada vez más creciente de hombres de ciencia que, siendo ateos, se vuelven a declarar cristianos, ¿sí saben? Y son severos genios, le digo, no son cualquier youtuber de esos que hacen bobadas en las redes sociales. No, son personas con premios Nobel en física, en química, bueno, en todas esas áreas de la investigación. Y son personas que ellos han dicho, nosotros fuimos creyentes, la ciencia nos volvió ateo, pero la investigación nos ha llevado a la conclusión de que debe existir un ser superior que creó toda esta complejidad que nosotros llamamos universo. Uno de ellos, me estoy leyendo un libro muy bonito que se llama La ciencia desde la fe. Y este hombre dice, fui cristiano, me volví ateo en la universidad, pero debido a toda la investigación que he hecho, yo ahora creo que en definitiva Dios existe, Dios es real y Él fue el que creó todo esto que vemos. Y él llega a una conclusión muy bonita. Él dice, cuando yo fui ateo vivía amargado porque pues no tenía todas las respuestas. Pero ahora que he vuelto a ser creyente, le he encontrado propósito a mi vida porque sé que el Dios que creó toda esta complejidad llamada universo no me trajo aquí por azar, sino que Él tiene un propósito en mi vida. Ateo amargado, cristiano feliz. ¿Es así o no? Díganme los evangélicos que están felices en esta mañana. Los que no, digan gloria a Dios para yo saber quiénes son. Sí. Pero la Biblia dice, por eso es que esta palabra que nosotros predicamos consiste en justicia, paz y gozo en el Señor. Ahora, que la ciencia puede derribar todos los argumentos de la Biblia, vamos a mirar algunas cositas ahí porque se nos fue el tiempo, pero póngale cuidado a esto. Hace muchos años la ciencia, o sea el conocimiento, le enseñaba a la gente, digamos, que la tierra era plana. ¿Sí? Dependiendo de la cultura, digamos, en la India, las personas creían que la tierra era plana y que la sostenían 4 elefantes. Ellos creían en eso, esa era la ciencia de la época. ¿En qué creían los asiáticos? En una tierra cónica, pero que la sostenía una rana gigante. ¿Qué enseñaban los griegos a través de su mitología? Que uno de los titanes, uno de los dioses importantes, fue condenado a cargar la tierra sobre los hombros. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba Eulano? Atlas, ¿sí? Cuando ellos creían eso, la Biblia, hermanos, mucho más atrás, y volvemos al libro otra vez de Job, mire, cuando toda esta ciencia enseñaba eso, mire lo que dice Job capítulo 26. Vuelvo a decir, ciencia es conocimiento, ¿no? Entonces, cuando el conocimiento de la época enseñaba que la tierra era plana y que era sostenida por unos animales, ¿qué estaba enseñando ya la Biblia 3500 años antes de Cristo? Job 26:7. El que lo tenga lo lee, por favor. Oiga, pues, o sea, cuando algunos estaban pensando que eran elefantes, que era un titán, que era una rana y otras culturas enseñaban otras cosas sobre la tierra plana, ya la Biblia estaba diciendo que Dios colgaba la tierra ¿sobre qué? Sobre nada, o sea que la tierra se estaba sosteniendo en un universo demasiado vasto. Entonces, ¿tiene ciencia la Biblia? Claro que tiene ciencia la Biblia. Vámonos ahí, devuélvase unos 2 o 3 capítulos más ahí mismo en Job. Job capítulo 22. Cuando la gente piensa para esa época que la tierra es plana, ¿qué dice Job 22:14?
por el círculo del cielo, ¿cierto? Por el circuito, o sea, algo redondo. ¿Sí me entiende? Se pasea. O sea que mientras la gente estaba creyendo en eso, ya la Biblia estaba declarando algo que solo se vino a comprobar muchísimos siglos después. Bueno, confundí las dos palabras, pero esta de Isaías 40:22 también nos habla. También nos da la misma indicación. Según la Biblia, la tierra es ¿qué? ¿Redonda o plana? ¿Cierto? 40:22 está diciendo que ¿dónde está sentado Dios? En el círculo de la tierra. O sea, antes hubo un señor que se llamó Eratóstenes, que fue el que se atrevió a calcular esto, creo, bueno, no recuerdo bien la fecha cuando fue, pero lo cierto es que Job muchísimo antes, e Isaías muchísimo antes, ya Dios les había mostrado a ellos cómo es la composición de la tierra en la que vivimos. Y solamente tiempo después se vino a decretar, aunque hoy en día hay mucha gente mal de la cabeza que a estas alturas todavía creen que la tierra es plana. Bueno, dejémoslos a ellos con esa idea, ¿no? Tienen sus razones, pero la Biblia siempre fue catalogada como enemiga. ¿Por qué? Porque la Biblia enseñaba que la tierra es plana. Usted no encuentra un versículo sobre ese asunto, pero sí encuentra que la Biblia ya hacía referencia a la redondez de la tierra. ¿Por qué? Porque la ciencia va cambiando, pero la Biblia permanece para siempre. Póngale cuidado a este otro dato, ¿sí? Vámonos por allá a Levíticos, tercer libro en la Biblia. Vamos a mirar por allá el capítulo 13 de Levíticos. Se acabó el tiempo, le digo, pero bueno. Voy a leer estos versículos. Dios le dice a Moisés lo siguiente acerca de la lepra. Cuando el hombre se le presente una hinchazón en el cuerpo o alguna alergia o una mancha blanca y en la piel de su cuerpo aparece una llaga de lepra, será sometido a un análisis por el sacerdote. El sacerdote lo mirará en la piel del cuerpo o el pelo en la llaga, y si se ha vuelto blanco y si es una llaga que carcome la piel, entonces el sacerdote lo reconocerá y lo declarará leproso. Si la piel del cuerpo hubiere, bueno, otra vez dice lo mismo. Y a donde yo quiero llegar, versículo 4, ¿sí? Entonces el sacerdote, ¿qué hará con el enfermo? Lo encerrará ¿por cuánto? Por 7 días. ¿Sabe de dónde viene el término cuarentena? De acá. ¿Sí? De la separación, aunque cuarentena significa 40 días, pero también habla de la separación o digamos de la reclusión de una persona que tiene una enfermedad que puede ser contagiosa. O sea, ¿quién fue el primero que trató ese tema de encerrar a las personas para evitar el contagio? Dios, mandado en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo sabe. Dios mismo entiende. Hay algunos que dicen el Dios de la Biblia es un Dios asesino porque mató todas las personas que viven en Sodoma y en Gomorra. Uno es el juicio de Dios, pero dos es la preservación de la raza debido a la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que se habían gestado en estas comunidades. Porque ahí había sexo heterosexual, de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, con niños, con animales y con muertos. Entonces, usted se imagina cuántas enfermedades se estaban incubando ahí. Y las enfermedades de más rápida transmisión son las que ¿cómo se dice? Las que se transmiten vía sexual. Entonces, mire usted, hermano, que la Biblia ya habla, ¿sí?, sobre cuidar a una comunidad para que no vaya a haber un impacto de una enfermedad de transmisión. Ahora, Números 19 de Deuteronomios también nos dice, Dios ya estaba enseñando a su pueblo qué hacer, hermanos, a través de la cuarentena, digamos, cuando se tocaba un cadáver o con el manejo de los excrementos también. Dios mostraba esto, ¿por qué?
Porque Dios es un Dios sabio. Sí. Dios es un Dios que entiende, Dios no es ignorante. Por eso es que la Biblia habla de Él como el omnisciente, o sea, el que todo lo sabe. Es por eso que debe haber paz en el corazón del que se acerca a Dios, porque Dios sabe todas las cosas y Él tiene especial cuidado de los que invocan su nombre. Usted conoce el pasado suyo y usted está experimentando el presente. Alégrese porque Dios, que conoce su pasado, le ayuda en su presente, ya sabe cuál va a ser su futuro y Él tiene determinado para usted, dice la Biblia, darle a usted el fin, amén, que Él espera darle a todos los que se cobijan en Él y a todos los que obedecen a lo que Él manda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, mire, la Biblia sí contiene datos. Desde hace mucho tiempo estoy tratando de explicar, esta mañana, que fueron corroborados por la ciencia después. Este es muy bonito. Otra vez Job, capítulo 28, versículo 5. Rápidamente, hermanos, ayúdenme ahí. ¿Sí? Eclesiastés 1:7. Ayúdenme con este otro. ¿Sí? Job capítulo 28, versículo 5. ¿Sabe de qué está hablando Job? Miles de años antes de que el núcleo de la tierra hay un fuego incandescente, que es de donde brota a veces, que le da mal genio a eso, entonces se brota por los volcanes. Cuando la gente ni sabía cómo era eso, ya la Biblia está diciendo que el núcleo de la tierra es un fuego. Por cosas como esas, creemos que esta es la palabra de Dios. Cuando usted comparta con alguien o debata con alguien que le diga, no, eso la Biblia es cualquier libro, usted sabe que esa persona, si habrá tomado una Biblia y la habrá leído así por fuera, donde dice Santa Biblia es mucho. Porque cuando nos adentramos en el contenido y lo comparamos con todas las ramas de la ciencia, vemos que la Biblia, amén, contesta a todos los desafíos que le plantea, amén, la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Ahora, Eclesiastés 1:7, usted lo encontró, todos los ríos van hacia el mar no se llena y el agua, al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelve el agua. ¿Qué es eso? Eso es ese ciclo que tiene el agua, ¿sí o no? Que está en las nubes, que se sobrecarga de energía, que cae a la tierra, que llena los ríos van al mar, allá la temperatura vuelve a hacer que el agua suba a las nubes, etcétera, etcétera. Desde antes que los científicos descubrieran eso, ya la Biblia lo contenía, porque Dios es sabio. Voy a terminar aquí con uno que realmente vale la pena que lo analicemos. Génesis 17. Vamos a mirar ahí. Génesis 17. Vamos a mirar este que es bien interesante desde el punto de vista científico. Póngale cuidado. Está Dios haciendo un negocio con Abraham. Abraham estaba algo joven, tenía ¿cuántos años? 99, empezando a vivir el viejo. Pues sí, porque en esa época era donde vivían que 300, que 200 años. Entonces, Dios le dice a Abraham en Génesis 17:2, voy a poner mi pacto entre mí y usted. Escuche esto, lo voy a multiplicar en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Abraham adoró al Señor y habló con él, etcétera, etcétera. Versículo 4, he aquí mi pacto es contigo. Otra vez esta frase, nótela bien. Serás padre de muchedumbre de gente. Sí, saltémonos al versículo 6. Te voy a multiplicar y haré de ti naciones y reyes saldrán de ti. ¿No? Ahora, versículo 10. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Este es mi pacto que vas a guardar tu descendencia. 2 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a circuncidar todo varón que haya entre ustedes. Vamos a circuncidar la carne del prepucio y será por señal de mi pacto entre mí y vosotros. Note el versículo 12. ¿A cuánto tiempo de vida tenía que ser circuncidado el niño?
A los 8 días será circuncidado todo varón de entre el pueblo. Por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado con dinero a cualquier extranjero, también lo vamos a circuncidar. ¿Sí? Dios establece esto ¿con qué propósito? Dios le dice a Abraham: yo a usted lo voy a poner como padre de multitudes, muchedumbre de gentes, ¿sí? Lo voy a multiplicar en gran manera. ¿A través de qué? Pues de tener una descendencia abundante, o sea, hartos hijos, hartas hijas, hartos nietos. Ese era el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Dice aquí que a través de la circuncisión. ¿Sí? ¿Qué es la circuncisión? Pongámonos a pensar a ver. ¿Todo eso que usted está pensando? Bueno, tratémoslo de esta manera sin ser tan folclóricos. El miembro viril del hombre, ¿sí? La piel que lo cubre, pues tiene un sobrante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que propone Dios mismo? Era cortar ese pedacito de piel que le sobra a, bueno, lo digamos miembro viril, digámosle el pipicito, pues para que todos entendamos, ¿sí? Entonces al hombre entonces había que cortarle eso, ¿cierto? Usted dirá, bueno, pero ¿qué de raro tiene eso? ¿Por qué Dios establece una señal en el cuerpo del varón de esa manera y dice que así va a permitir que ellos sean heredad perpetua y que se multipliquen? Pues bien, hermanos, muchísimos siglos después de que Dios manda esto, la ciencia descubre que en ese pedacito de piel que le sobra al cosito del varón, ahí se acumulan muchos agentes, muchas bacterias y ¿cómo se llama? Mucho microbio que se transmite a la mujer. Ahí está esa cuestión, pero yo le leo aquí a ver dónde está eso. Póngale cuidado. Esa investigación se hizo a mediados del año 1900, o sea, casi 20 siglos después de Cristo, y más o menos unos 22 siglos desde que Dios dijo esto. Descubrieron unos científicos, escuche esto, que las mujeres judías eran las que tenían el índice más bajo de cáncer cervical, o sea, todo eso que tiene que ver con los ovarios, con la matriz, con el útero, con todos esos órganos reproductores. Eran las mujeres que menos sufrían de ese mal, porque identificaron una bacteria, ¿cómo se llamará por Dios? A ver, Corynebacterium smegmatis. No es que esté estornudando, sino que así se llama. ¿Sí? Y esta bacteria es la que produce el cáncer en el útero, en el cuello uterino y en la matriz. Dicen que este Corynebacterium lo encontraron mucho en el prepucio no circuncidado de los hombres y que se transmite a las mujeres. Escuche bien, ¿sí? También, digamos, años después, la Organización Mundial de la Salud dijo que para evitar la propagación imparable del SIDA, digamos, en el África subsahariana, se hubiera hecho si se pudiera circuncidar a los varones, ya que esta bacteria, bueno, yo no sé si esa es una bacteria, bueno, como se llame, que produce el SIDA, también se halla transportada en el prepucio del varón. Si se hubiera circuncidado, dice aquí, a esas personas, se hubiera impedido la muerte de más de 5 millones de personas en los años 80. Hasta el día de hoy, es recomendable la circuncisión en varones que sufren de inflamaciones o irritaciones allá pues en su, ¿cómo es que íbamos a llamar? Bueno, allá, donde todos sabemos. Ahora, póngale cuidado que Dios ordenó esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe, ¿sí?, dónde se va a transmitir esas enfermedades, y Dios quiere que las mujeres de su pueblo sean mujeres fértiles. Por eso es que cuando Faraón en Éxodo manda a matar a todos los niños varones nacidos, acuérdense de eso, ¿cuál fue el argumento de las parteras egipcias? Las mujeres hebreas
son fuertes, o sea, tenían un útero, una matriz completamente sano. ¿Por qué? Porque sus hombres eran todos circuncidados y por lo tanto ellas eran mujeres muy fuertes, muy vigorosas y muy sanas. La Biblia tiene ciencia, la ciencia del Dios sabio, y esa ciencia permanece para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Entonces, la Biblia es totalmente acorde con la ciencia, pero permítame, le comparto este dato ahí que viene. Póngale cuidado. El versículo 12 nos habla de que a los 8 días de nacido es que toca circuncidar al niño. ¿Sí? ¿Por qué? Según estos datos que tengo aquí, dice que cuando uno nace, entre el día 0 hasta el día 3 de vida, la sangre del bebé es muy aguadita. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la vitamina K que produce una cuestión que se llama protombina, se llama eso. Esta sustancia o esta enzima es la que le permite a la sangre espesarse y coagularse cuando ella toca el aire. Usted ve que usted se corta, le sale sangre, pero al poquito tiempo, ¿qué? Esa sangre se seca, creando como una barrera protectora ahí donde usted se cortó. Eso lo hace esta enzima llamada protombina, pero del día 0 al día 3 de vida no hay protombina en la sangre del niño. Por eso los médicos dicen que si un niño sufriera una lesión donde tuviera una cortada más o menos importante, puede estar muriendo. Del 0 al 3. ¿Sí? Del día 4 al 5, esto sube al 30%. ¿Sí? Pero al día 8, escuche esto, aumenta hasta el 110%. O sea que al día 8 el niño se corta y, oh sorpresa, no sangra o sangra muy poco y no duele. Eso no lo habían descubierto, pero Dios ya le dijo a Abraham, Abraham tiene que ser al 8 día, cuando es un bebé recién nacido. A los que ya eran grandes, sí, hermano, eso tocaba. Y usted se imagina, hermano, hablo con los varones. No se lo alcanzan a imaginar. ¿Sí? Ojalá que a ninguno diga, sigan molestando y cansándome la vida, verá que lo circuncido cuando esté dormido. Que Dios nos guarde. Pero hermanos, Dios es sabio. Al 8 día le dijo Dios a Moisés, tiene que ser al 8 día. ¿Por qué? La ciencia lo vino a descubrir miles de años después, que al 8 día el niño casi no sufre dolor y no sangra. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿vale la pena confiar en la Biblia? Claro que vale la pena confiar en la Biblia. ¿Vale la pena honrar la Biblia? Claro que vale la pena honrar la Biblia. Por eso ella misma dice, amén, de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia es la ciencia de Dios. Amén. Revelada al hombre. Está comprobado que las sociedades que, hermanos, amoldan su vida a lo que dice la palabra de Dios, prosperan. ¿Por qué Estados Unidos se convirtió en la nación más grande del mundo? ¿Y por qué, siendo desarrollada como nación en el continente, digamos, más nuevo, más atrasado culturalmente, por qué pasó a ser una potencia? Hermanos, porque los padres, los que fundaron la nación como tal, pusieron a la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Nuestro fundamento estará puesto en lo que dice la Biblia. Por eso en los billetes de dólares usted se encuentra con esta frase: en Dios confiamos. Amén, porque ese era el fundamento, y toda nación, amén, que pone los ojos en los escritos de Dios prospera, porque aquí dice, si tú cumples y guardas las palabras de esta ley, yo te bendeciré, yo te prosperaré, yo te colocaré por cabeza de las naciones, siempre estarás encima, nunca estarás debajo. Todos reconocerán que el nombre del Señor es invocado sobre ti, te temerán y alabarán a Dios, vendrán de otras partes a
a reconocerte. Eso, la nación que lo ha podido hacer, hermano, es una nación que sale adelante. Si decimos que eso también aplica a las familias, toda familia que respeta la palabra de Dios, que no la tiene por allá debajo del cajón, amén, para simplemente cuando venimos a la iglesia, sino que guarda un lugar especial, amén, donde todos los miembros de la familia pueden leerse si quiere un capítulo diario. Así no le diga nada, así usted no quiera nada, la Biblia va a empezar a obrar en usted, porque es palabra de Dios y es palabra viva. La Biblia dice de ella misma que es prosperada en todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Amén. Esta palabra sana, esta palabra obra, amén, en las vidas enfermas. Está comprobado, hermanos, y yo sé que aquí hay algunos que lo hemos comprobado. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos? Señor, sáname, Señor, sáname. Hay poder en el nombre de Jesús, hay sanidad. ¿Sí o no? Y uno batalla con esa enfermedad. Cuando esté así, póngase a leer Biblia. Póngase a leer la Biblia. Amén. La Biblia dice, envió sus palabras y lo sanó. La Biblia trae paz al corazón de las personas. Usted ha visto los que van a la cárcel. Hermano José puede darnos testimonio de eso. Mire, hermano, si usted puede encontrar una persona que sea receptiva a la palabra de Dios, vaya a predicar a la cárcel. ¿Por qué son tan receptivos? Porque cuando se ven allá encerrados, privados de su libertad, tienen un choque emocional, vuelven a sufrir esa crisis otra vez existencial y de fe, pero a la inversa, la crisis de fe. ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está el que me dijo agarra ese puñal? ¿Dónde está el que me prestó la pistola o el que me convidó a robar o a matar a esa persona? Todos huyeron. Yo estoy aquí solo hasta que se aparece un cristiano, una cristiana y le dice, te invito al culto, te invito para que hagamos oración. Y estas personas en su angustia, en su frustración, en sus crisis, amén, empiezan a leer la palabra de Dios allá encerrados y la Biblia empieza a orar en ellos porque es palabra viva. O sea, hermanos, a lo que yo quiero llegar ya terminando es que usted no sabe el poder tan grande que usted carga en sus manos. Usted no sabe el tesoro tan grande, hermanos, que usted tiene en su casa y que a nosotros nos cuestan unos cuantas monedas simplemente, amén, para comprar una Biblia o para descargar una Biblia. Pero hubo personas, hermanos, en el pasado que arriesgaron todo por tener una palabra. Arriesgaron todo, hermanos, por tener una porción de la Biblia. Fueron perseguidos, fueron desterrados, fueron humillados, los persiguieron hasta la muerte porque se dieron cuenta que en medio de su angustia, el Salmo dice, en medio de la angustia tú me vivificarás. Amén. Lea la Biblia cuando esté angustiado. Lea la Biblia cuando no pueda dormir. Lea la Biblia cuando esté contento. Lea la Biblia cuando se levante. Lea la Biblia al acostarse. Haga de esto, amén, el derrotero de su vida. Y usted de un momento a otro se va a encontrar con que ¿qué se hizo la depresión? Se fue. ¿Qué se hizo ese miedo a la vejez? Que es otra de las crisis emocionales que tienen muchas personas. La gente habla de esa crisis de los 40, 45, 50, que es pesada, ¿sí o no? Digan amén sin miedo, claro que sí. Miren, yo les digo esto, yo me consideré joven para muchas cosas. A mí toda la vida me dijeron, ay, usted tan joven que es, ay, usted tan joven y ya casado, ay, usted tan joven y pastor, ay, usted tan joven y tan simpático. Bueno, ese no pues, pero siempre fui joven para muchas cosas. Ve, hay un día voy yo por acá en una de las puentes de Bogotá y casi me estrello con un furgón por culpa de una moto. Y entonces cuando el de la furgoneta se me atravesó, me alcanzó a gritar, ¿dónde aprendió a manejar, Cucho? Y yo, hermanos, estaba por ahí como en los 43, 44 años y yo que toda la vida me consideré joven, me dijeron Cucho. Y sí, claro. Y yo, hermanos, me vine reflexionando con eso. Yo dije, Cucho. ¿Cómo así que Cucho? Yo toda la vida tan joven. Esas son crisis emocionales, ¿cierto? Pero si usted siente esa crisis, aférrese de la Biblia. Digamos usted, no, yo ya me volví viejo. Yo, ¿qué hice con mi vida? No alcancé a ver, fracasé en esto, fracasé en lo otro, me fue mal aquí, me fue mal allá.
Cuando usted se aferra de la Biblia, usted se encuentra con cosas, amén, que le nutren, amén, su paz y su confianza. Joven fui, eso es cierto. Ahora estoy joven, pero dijo uno que fue joven y ahora está viejo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso, hermano, ame la Biblia. Vuelva en amistad con la Biblia. ¿Sí? Vuelva a leer la palabra de el Señor. ¿Qué hacemos con esos estados depresivos, con esos estados ansiosos? Lea Biblia. Lea cualquier parte, así le toque Primera de Crónicas del 1 al 8. Pero yo sé que eso tiene efecto porque es palabra de Dios, que tiene poder y que tiene autoridad. Amén. Colóquese de pie ya. Hoy no era un mensaje tan efusivo, pero era una información que yo sé que termina en bendición. Porque cuando usted se encuentre con alguien falto de conocimiento que le diga, no, eso que cuento es de la Biblia, dígale lo mismo, le recomiendo la Biblia para que la lea. Sí. Un creyente una vez testificó y dijo, hermano, se me apareció el diablo. Y me dijo, yo te voy a vencer. ¿Y usted qué le contestó, hermano? Yo le dije, diablo mentiroso, yo te reprendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que más vale de dichos. Y el hermano con que estaba compartiendo le dijo, ¿y el diablo qué te contestó? Que leyera la Biblia porque estaba grave. Porque acordémonos que el diablo sabe Biblia. Pero volvamos en amistad con la palabra de Dios. A mí me preocupa que las estadísticas dicen que alrededor del 90% de los cristianos de hoy en día no leen Biblia. Y es por eso que son engañados tan fácilmente. Yo les decía el otro día, ahora 8 días, un pastor aquí en Colombia en diciembre del 2020 dijo, el Señor viene en tal fecha. Hombre, y hay gente que le cree. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque vea, la han hecho por allá a un lado, porque el que ha leído algo sabe que el Señor dijo, no me ponga a comerle cuento a nadie que le diga de fechas. ¿Por qué? Porque el día ni la hora nadie lo sabe. No que a mí me lo reveló un ángel, ni aún los ángeles. No que a mí el mismo Jesús se me apareció, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me regalas una notica, hermano Arneiro? Ay, se cayó. Si es que ya quiere como irse. Digamos esto otra vez. Yo no sé si se lo aprendió. En la Santa Biblia siempre confiaré, en las pruebas y en las tempestades, en la base de mi amor, mi vida y fe. Sé que durará por las edades. Diga conmigo, la palabra fiel, dulce como miel, el mensaje célico de nuestro Dios, por los ataques mil, por el furor hostil, permanece la eternidad.